Libertad de hacer lo que yo quiero y que me gusta hacer, poder enseñar, capacitar, mentoría. Tú tienes que decidir tu camino, de lo contrario pierdes libertad. Y cuando se maneja un vehículo, por ejemplo, cumplo las reglas, cumplo las normas, pero eso no quita que uno decide cómo moverse y cuándo moverse. He logrado hacer lo que me gusta y pasarlo bien, que es bueno. No cierren puertas porque crean que no pueden. Todo se puede aprender. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tertulias organizacionales con Olga les da la bienvenida. Bueno, yo les dije, vamos a continuar con Claudia Cruzat Mandich. Claudita, me dejaste muy preocupada la semana pasada, el episodio que grabamos de la semana pasada, ¿no? Porque dijimos actividad deportiva o actividad física, sueño, reparador, tranquilo y una alimentación adecuada, en un ambiente adecuado, en un tiempo adecuado, en el momento preciso. Y bueno, a ver, ¿Cómo lo hacemos? ¿cómo hacemos esto? Porque si nosotros estamos en la organización, yo he visto almorzar sobre los papeles, si es que almuerzan. A veces los sándwiches rápidamente, o no almorcé nomás, porque no alcancé, entonces me estoy comiendo unos chocolates, unas pastillas, nada, y bueno, y vámonos con nuestro cafecito, porque yo no lo dejo. Entonces, cuéntame un poco cómo nos puede afectar esto a las organizaciones, porque y cómo podríamos llamar la atención a los equipos. Sí, bueno, primero no es la idea generar esta sensación de que hacemos todo mal. Yo creo que efectivamente hoy día el modo automático en el que estamos en las organizaciones, en todos los contextos, yo creo, no nos permite parar. Yo creo que algo súper importante y algo que yo he aprendido del mindfulness tiene que ver con la atención plena, con tener espacios para parar un poco y decir, este es mi espacio para alimentarme o para hacer actividad física o para descansar. Hoy día también está súper estudiado que los tiempos de ocio, los tiempos de descanso son súper importantes. En algún minuto fueron a lo mejor poco valorados los espacios de descanso, los espacios de recreación, y hoy día vemos que esto ya pasa de ser un tema individual, o sea, los hábitos saludables se veían como algo más bien individual, y hoy día pasan a ser organizacionales, en la medida que también tenemos que generar las condiciones y los contextos para que los colaboradores, los trabajadores puedan ir desarrollando también sus propios espacios individuales, porque además hace un tiempo, claro, hablábamos del bienestar o los hábitos saludables como un beneficio personal, pero hoy día vemos que eso impacta no solo a nivel personal, sino también en la organización. O sea, vemos, por ejemplo, menor rotación, menores licencias, eso hay también el impacto en la salud mental, los trabajadores están más contentos, afecta el clima organizacional. Por tanto, algo que pasó a ser de un individuo, hoy día pasa a ser un tema organizacional. Organizacional, social, total. De todas maneras. Oye, cuéntame una cosa, ¿y cómo lo están haciendo las organizaciones? ¿Qué tips podríamos darle a una pequeña empresa o a lo mejor a otras empresas que no lo han pensado desde esa perspectiva? Bueno, ¿cuáles son los buenos hábitos para copiar los buenos hábitos, ya que estamos hablando de hábitos? Sí. Ahora, en un contexto a lo mejor de organización saludable, por supuesto, desde el espacio de liderazgo, promover, primero la psicoeducación. Nosotros en psicología siempre hablamos de psicoeducar. Y eso primero es visibilizar e instalar ciertas problemáticas, la importancia, la relevancia y los impactos que eso puede tener. Entonces, ya el solo visibilizar estas temáticas creo que moviliza a la gente. ¿Sí? Entonces, el hablar de la importancia de los hábitos saludables, de cómo esto impacta a nivel individual, a nivel personal, yo creo que ya es un espacio ganado. Desde los espacios de liderazgo, creo que los mejores modelos también, o sea, tampoco podemos promover alimentación saludable, sueños, si desde las jefaturas estamos mostrando algo muy distinto o muy contradictorio con ese mensaje. O sea, no es bueno que tengamos hora de almuerzo, pero el jefe no sale a almorzar. Exactamente, o sea, si vamos
para promover en una organización, espacio, vamos, horario protegido para almorzar, y efectivamente el jefe está comiendo frente al computador y no sale a almorzar, claro, hay un mensaje contradictorio. El tema de las pausas, yo creo que las pausas saludables, las pausas activas, y ahí son pausas, por ejemplo, para almorzar. Algunas organizaciones han protegido ciertos espacios, por ejemplo, de 1 a 2 es almuerzo, por tanto no hay reuniones, no hay llamadas por teléfono, no hay llamadas o reuniones remotas, por ejemplo. Entonces, ese simple hecho de proteger ciertos espacios, que pueden ser de alimentación o pueden ser de actividad física. Por ejemplo, yo trato permanentemente de hacer esas pausas entre reunión y a lo mejor es darme 2 vueltas caminando y vuelvo y tomo la siguiente reunión, por ejemplo. Entonces, cuando yo hablo de actividad física o cuando hablamos de actividad física, uno se imagina es salir a trotar, ir al gimnasio, y a mí eso no me gusta, no me genera placer, es un costo finalmente para mí. Pero a lo mejor es simplemente salir a caminar, parar una reunión, darse un par de vueltas. A ver, si voy a la cafetería y la cafetería me queda 10 pasos, a lo mejor me voy el camino largo. Claro. Si a lo mejor subo la escalera en vez de subir por el ascensor. Son cosas mínimas. Y de a poquito eso va a ir creciendo. O sea, lo que hablábamos en el capítulo anterior, los hábitos, para lograr un hábito, son pequeños pasos, porque si no uno se frustra en el camino. Y lo único que sabemos es que voy a abandonar. Oye, y ahí, por ejemplo, ¿cómo hacen estas actividades en el contexto laboral? Dejamos el espacio, pero se van todos a fumar, no sé. O dejamos el espacio y ¿qué? ¿Tú sugieres que tengan lugares más amigables con el ejercicio, con la caminata, ¿Qué se te ocurre? Porque yo estaba pensando en una empresa que la otra vez visité y me encantó ver una bicicleta en el pasillo. Uh-huh. Y mientras la persona está escuchando una reunión, puede estar en una caminadora o en una bicicleta, pero no están así como en un gimnasio, sino que están dentro de las áreas de trabajo, pero como para que las personas se relajen nomás, sencillamente. Sí, eso puede ser una buena idea. Ahora también hay que pensar en cuál es el contexto. Probablemente un tipo de organización tiene una realidad distinta a otra. Ah, sí, lógico. Entonces, ahí lo mismo que pasa como en el ámbito individual. O sea, primero levantar cuáles son las necesidades de la organización, cuáles son las posibilidades de hacer modificaciones. También poder entender, porque a lo mejor la bicicleta, mientras tú me estabas diciendo el ejemplo, me imaginé la bicicleta ahí de adorno, nadie la usa. También puede ser. Claro. Porque a lo mejor a mí no me hace sentido parar en mi horario laboral para ir a andar en bicicleta media hora o 40 minutos. Entonces, el promover, y yo creo, insisto, a lo mejor en la visibilización de la importancia es lo primero. O sea, cuando hablamos de psicoeducar, creo que eso es súper importante. O sea, no tiene ningún sentido una bicicleta ahí, sino ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué me aporta? ¿Cómo eso impacta o no mi trabajo? Entonces, todo tiene que ser como en un contexto súper informado y como ir visibilizando y dándole cada vez más relevancia al tema de los hábitos. Y bueno, estaba pensando en cómo meter estos hábitos en la organización, porque estaba pensando, bueno, preocuparse que en el casino tengan espacio, que no tengas que estar apurándote para salir, comer rápido porque están esperando todos los demás, y ya lleva mucho rato ahí. O que la comida, el tipo de comida que se ofrezca sea una comida que te dé el espacio como para poder trabajar en la tarde y no darte un sueño espantoso. Sí. Porque... No, sin duda. O sea, eso tiene que ver con el espacio, como decíamos en el capítulo anterior. La alimentación o la conducta alimentaria no es solo lo que comemos, ¿sí? Tiene que ver con quién comemos, dónde comemos, cuál es el espacio que resguardamos para la conducta alimentaria. Y tal como tú dices, o sea, tiene que ser un contexto adecuado para comer o para alimentarnos y para estar incluso en contacto con otros. Es una excusa social. En muchas organizaciones hay un espacio en que nos ponemos todos de acuerdo para ir a almorzar, porque es el espacio en que me encuentro con otros. Claro. Y hablo a lo mejor de mi familia, hablo de otros temas también. Entonces, por eso decía yo que es un espacio que genera bienestar y se vincula con salud mental,
porque a lo mejor no es la alimentación en sí misma, sino más bien el entorno que se genera. El tipo de alimento es súper importante en la organización. Hoy día estamos llenos de restricciones, además, que tienen que ver con algo incluso biológico, alergias alimentarias. Entonces, ¿cómo podemos responder a las necesidades de las distintas personas? Hoy día es un tremendo tema. O sea, de todas maneras, porque que celíaco, que Exactamente, toque o sea, gluten, intolerancia al gluten. Sí, o sea, hoy día estamos tolerancia, llenos. intolerancia, intolerancia. Así es. Entonces, no solo tiene que ver con o sea, poder diversificar lo máximo posible lo que van a consumir finalmente en la organización a la hora del almuerzo. Entonces, y ahí de nuevo, ¿cuáles son las posibilidades para cada organización? O sea, una cosa es el mundo ideal y desde a lo mejor la teoría, y otra cosa es cómo son las bajadas bien concretas que se pueden hacer dependiendo del contexto de cada organización. Oye, y dime una cosa, tú que estás en esta investigación y llevas harto tiempo en el tema, qué es lo que te hace ruido? ¿Qué es lo que más te ha generado conflicto o lograr entenderlo o explicarlo? ¿Cuál es la...? Mira, yo creo que en estos últimos años había una apertura a estas temáticas. O sea, yo creo Sí, que sin duda este tema probablemente no habría sido tema hace 10 años atrás o 5 años atrás. Post pandemia, además, ha habido también un vuelco. O sea, yo creo que el discurso actualmente es mucho más mejor recibido ya, en las organizaciones, las personas que lideran hoy día las organizaciones, porque no solo tiene un beneficio en sí mismo, sino porque también hoy día ven todas las ventajas o los beneficios para la organización, ¿sí? Lo que hablamos al principio, disminuir rotación, licencia, clima, etc. Hoy día yo te diría que tiene que ver más con poder hacer bajadas concretas, porque esto, tú me decías en el capítulo anterior, hoy me quedo como súper cargada, estoy haciéndolo sí, todo mal. sí, Y yo creo que eso pasa también en las organizaciones. Ups, estamos haciendo todo mal. No, no está todo mal. Efectivamente, lo que hay que ir generando estos cambios que a lo mejor son pequeños cambios para lograr un objetivo. Y yo creo que a lo mejor el plantearlo como este gran objetivo, como inalcanzable, quizás esa puede ser un obstáculo. Yo creo que a lo mejor hay que desmenuzar ese gran objetivo ya. para poder ir pensando en pequeños logros, pequeños cambios en la Así como, organización. como se hacía en los colegios, la semana de, Por de una cierta ejemplo, actitud y la preocupación. Eh, ¿Tú crees que las organizaciones en Chile están preocupadas de esto? yo creo que está empezando a instalarse esa necesidad o esa O sea, preocupación. ya lo dijiste tú que por la pandemia algo pasó, pero también ahí tal vez le ha ganado el tema a la salud mental, Sí, sí. porque te dicen más importante la salud mental que... Ahora, ahí yo vinculo, Pero esto consecuencias, ¿no? o sea, son primos hermanos, salud mental, hábitos saludables, estamos hablando, depende desde la perspectiva y la mirada que tengamos, podemos estar hablando incluso no es lo mismo, pero, a ver, desde la escuela de psicología nosotros lo que hemos tratado de tener una mirada bien apreciativa de la salud mental, o sea, más desde el bienestar, no de lo que falta, no desde el déficit, sino más bien desde el recurso. Y en esa lógica es que nos hemos ido volcando a los hábitos saludables, más que hablar de depresión, ansiedad, trastorno X, trastorno Y, y por eso hemos ido moviéndonos hacia los hábitos saludables, porque en el fondo, en vez de llorar sobre la leche derramada, decir, uy, tenemos un 20% de tal O sea, trastorno, estamos en la prevención. exactamente. Entonces, vamos 3 pasos más atrás. A ver, eso no implica que desconozcamos que hoy día tenemos un problema de salud mental, sin Igual van duda. a ver. Pero ¿por qué no hacemos promoción y prevención? Y por eso esta lógica de los hábitos saludables. O sea, mejor, en vez de intervenir, mejor invirtamos en la promoción y prevención. Generemos espacios saludables, seguros, para que ojalá no se instale una problemática de salud mental. Entonces, son primos hermanos. O sea, efectivamente es como hablar de hábitos saludables, ir en la línea de la prevención y promoción de la salud, más que en la línea de la intervención cuando el problema ya está instalado. Oye, me gustó un tema que esbozaste en el capítulo anterior respecto al mindfulness Ah, de sí. alimentos. Mindful eating. Mindful eating. Eating. Oh, ¿me podías explicar un poco eso? Sí, súper interesante. El mindful eating además es una
técnica que hoy día efectivamente se desprende del mindfulness y tiene que ver con atención plena. Y esto se aplica a la alimentación en términos de que nosotros tenemos que salir del piloto automático cuando comemos. Y tiene que ver con respiración, tiene que ver con como el sabor, las texturas, los olores de la alimentación. Nosotros a veces, te contaba en el capítulo anterior, Sí. comemos y a veces, ¿y qué almorzaste? Y ni siquiera te acuerdas lo que almorzaste. Entonces eso se aplica en la alimentación y vemos que en el contexto terapéutico, por ejemplo, influye para trastornos por atracón, incluso gente que quiere bajar de peso, sin ser el foco, baja de peso. O sea, de verdad hoy día hay una serie de investigaciones y evidencia que habla de la importancia del mindful eating. Y en la línea preventiva tiene que ver con eso, con poder aprovechar los contextos de alimentación o de conducta alimentaria en atención plena, en disfrutar con todos los sentidos puestos en lo que estamos, en el contexto de alimentación. Entonces, el mindful eating es una tremenda herramienta que se usa en contextos preventivos y en contextos también de intervención, cuando ya hay un trastorno instalado. Interesante parece eso, ¿ah? Pero eso es estar ahí consciente de lo que está haciendo. Así es. Y ahí Todo nos está llevando a eso, ¿no? Hay que estar consciente todo el tiempo. Sí, pero también tiene que ver con lo que te decía, es parar este piloto automático. ¿Sí? De repente Parar es una pausa sí. para disfrutar a lo mejor un paisaje, para disfrutar que estoy hablando con un hijo, para disfrutar que estoy almorzando con una persona que para mí es significativa. Porque si no estamos con la cabeza en 10 minutos más adelante. Y no estoy aquí, no estoy disfrutando este momento. Yo creo que eso es súper básico, lo hemos perdido. Tú decías en el capítulo anterior, las familias se reunían, por ejemplo, el momento del desayuno era un momento familiar súper importante. Hoy día eso también se ha perdido y yo creo que eso también está a la base de muchas dolencias que tienen que ver con la temática salud mental. Qué frágiles somos, ¿no? Bueno, se nos acabó de nuevo el tiempo. Esto del mindful eating lo encuentro muy interesante. Encuentro interesante el hacernos cargo de nuestro quehacer, o sea, lo que estamos haciendo y sacar un poco el piloto automático. Yo los invito a todos a reflexionar respecto a eso, a reflexionar respecto a este piloto automático cuando vamos camino al trabajo, cuando estamos en el trabajo, cuando llegamos a la casa, cuando estamos con nuestras amistades, porque la verdad es que uno se concentra mucho cuando está en lo que le gusta. Como yo, por ejemplo, en este momento, me entretengo a rabiar. Lo paso regio. Gracias, Claudia, Gracias a ti. por todo el aporte. Esperamos seguir viéndonos en Spotify y en YouTube. Y déjanos nuevamente tus datos para, por lo mejor alguien quiere saber más de, ¿hay algún escrito que tengas alguna cosa por ahí? Mucha información de lo que hemos estado investigando, mindful eating y otras cosas en las redes sociales y en la página web de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Perfecto. Muchísimas gracias y nos vemos. Gracias, Claudia. Muchas gracias a ti.